Génesis 2:15. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase. En tiempos como hoy, el liderazgo dentro del hogar se ha perdido. Y uno dirá, pero si yo mando en mi casa. Bueno, liderar y mandar son dos cosas muy diferentes, aunque la mayoría de las personas creerán que es lo mismo. Yo les diré, cualquiera puede dar órdenes, pero no cualquiera puede ser un líder. Líder es dar órdenes con propósito, con dirección, con conocimiento de causa. El que puede dar órdenes lo puede hacer, pero no puede lograr tal vez los objetivos que él espere. Por eso que en el día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo en el matrimonio, es decir, la sola carne. Y antes empezaremos orando a nuestro Padre. Querido Padre, te damos gracias por cada instante que tú nos permites acercarnos a tus hijos a través de las redes sociales. Sea pues, Padre, nuestra palabra sazonada con tu sabiduría. Que caiga al suelo toda palabra que pueda provenir de mente corrupta. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Y mi amor, hablaremos hoy de liderazgo. Hoy sí, un poquito vamos a hablar del liderazgo en la sola carne, ¿verdad? Y quiero comenzar con una frase que me gustó mucho. Un liderazgo amoroso dentro del hogar traerá una sujeción voluntaria, ¿no? Y eso verdaderamente podemos algunas mujeres experimentarlo. El esposo y la esposa son igualmente indispensables dentro de la relación matrimonial, y aunque ambos deben ser humildes y estar listos para servirse el uno al otro, necesitan conocer y desempeñar el rol que Dios ha dispuesto para tener dentro de su vida conyugal. El líder de la casa definitivamente es el hombre. Eso es lo que Dios desde un inicio instituyó, y vemos que a través de la palabra que mi esposo estaba hablando, ¿no? Determinando Dios que Él era el que iba a gobernar dentro del hogar. Con el liderazgo viene autoridad, y con la autoridad viene la responsabilidad. Así que el ser líder implica algo muy fuerte, ¿no? Que es la responsabilidad. Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente estamos llevando las riendas de nuestra vida, sino de la vida colectiva de nuestra casa. Y en este caso, ¿no? La esposa, y si tienen hijos, de los hijos. O sea, el liderazgo trasciende en la sola carne, es decir, en el matrimonio, trasciende tu existencia y se asienta en la vida de la esposa y también en la vida de los hijos, es decir, las siguientes generaciones. Por eso es lo importante de tener claridad a la hora de dirigir, a la hora de gobernar. No es decir, muévete aquí y vete tú allá, como en el ejército. Sin embargo, aún en el ejército hay un propósito de tanta disciplina. Asimismo tiene que ser en la sola carne. Tiene que haber un horizonte común para todos. Ahora, algunos miembros no pueden ver lo mismo que el Padre, es cierto. Pero es trabajo del Padre dar a conocer la mejor manera posible que encuentre ese horizonte, para que se convierta en un horizonte colectivo dentro de su hogar. Exactamente. Entonces, si un hombre tiene que andar recordando qué es la autoridad en un lugar, es que no es autoridad. La autoridad se gana con actitud de humildad y con actitud de servicio, ¿no? Porque a veces pensamos, porque somos líderes ya simplemente debemos ser servidos y todo para nosotros, pero está dando Dios siempre las pautas, y lo registra en la palabra, ¿no? De que esa es la actitud que debe tener un líder, la humildad y servicio, ¿no? Muchas veces nos gustan que nos digan que somos líderes, pero ya en el trato de ejercerlo es ya lo complicado, ¿no? El libro de Génesis en el 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Lo guardara. Es una responsabilidad que le está dando a alguien que Dios le estaba confiando, ¿no? Y verdaderamente, pues, como
decías al comienzo, ¿no? Es difícil hoy en día, esto es algo que está escaso en nuestros tiempos, encontrar un verdadero líder dentro del hogar, ¿no? A veces líderes seculares encontramos muy buenos, ¿no? Y definitivamente sí, pero deja mucho que desear para los hogares, ¿no? Y justo aquí hay algo que aclarar también, ¿no? O sea, profundizar. No aclarar, sino más bien dar mayor explicación. Y es el de guardar. El hombre, ¿no? Parte de su diseño es labrar y guardar. Uno dirá, bueno, labrar es una actitud agrícola que tiene que ver dentro del hogar. Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque antes de que uno coseche, primero tiene que preparar la tierra. Y asimismo, la esposa y los hijos vienen a ser una tierra que está lista para ser preparada. Y con ello no digo que puedan haber piedras, puedan haber un montón de cosas, sino que una tierra es óptima, ¿por qué? Porque se le invierte tiempo. ¿Para qué? Para poder depositar una semilla. Y en ese tiempo que uno invierte es ese punto en el cual nosotros comenzamos a hacer una limpieza. Obviamente esta labor de limpieza la hemos trasladado a un ambiente de congregación donde el pastor o el dirigente espiritual que se tenga toma esa posición y todos nos hemos acostumbrado de que sea así. Sin embargo, vemos desde Génesis 2:15 que esa labor de limpieza no es únicamente para los líderes congregacionales, sino para los cabezas de familia. Es algo que tenemos que aprender a acostumbrarnos. Y para hacer esa limpieza, pues tenemos que alcanzar un nivel. Y de eso se trata, de alcanzar el nivel necesario para que esa limpieza pueda ser ejercida a través del varón, dentro de la sola carne, dentro del matrimonio. Mi esposa mencionó que hay dos características, que es la humildad y el servicio. La humildad dentro del liderazgo es que a pesar de que tú puedas tener una posición alta, tú no has perdido la sensibilidad y la capacidad de reconocer los valores, las virtudes y las destrezas que en muchas ocasiones pueden ser mejor que las del líder. Por eso que el líder se encarga también de gestionarlas, es decir, de administrarlas. De administrar las destrezas que se encuentran, no que se pueden encontrar, sino que se encuentran porque están en la esposa y en los hijos. Para ello se necesita humildad. No podemos ser un todista, o sea, yo lo hago todo y nadie más lo hace mejor que yo. Bueno, eso ya, si alguien piensa así, hay pues un tipo de problemas ahí en cuanto psicológicos, que igual pueden ser arreglados si se toma cuidado en ello. Entonces, reconocemos las virtudes, reconocemos las destrezas que hay en la esposa y en los hijos. Y el servicio, donde habrá ocasiones en que tendremos que ceder nuestro lugar. ¿Para qué? Para que la virtud que hay en la esposa o la virtud que hay en los hijos comiencen a ejercitarse. Las virtudes no se ejercitan estando sentados o solamente siguiendo órdenes, sino que las virtudes van alcanzando un nivel de madurez a medida que hay un desprendimiento, hay un desplazamiento de lo que hay dentro de cada miembro, que es puesto en marcha en medio del hogar. Primeramente, esa exposición cotidiana, ¿no?, permite que esas virtudes se maduren y se vayan haciendo cada vez más quirúrgicas, más desarrolladas. Y de eso se trata el liderazgo. Esa actitud de servicio en el cual reconozco que algo más tiene que desarrollarse dentro de mi esposa y mis hijos, y si tengo que hacerme a un costado, pero seguir mirando y administrando, lo vamos a tener que hacer. No centralicemos todo en uno. El liderazgo efectivo es el que, teniendo un abanico de posibilidades en la esposa y en los hijos, todos trabajan como equipo.
Así es. Y esto implica bastante responsabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad también traemos a colación el libro de Génesis, donde después de la desobediencia, viste algo aquí muy controversial, dicen dónde estaba Adán cuando pasa este episodio con la varona, ¿no? Que fue engañada. Entonces, Dios le había designado a él una responsabilidad, más a veces este tema como que trae mucha discusión en muchas personas que a veces he escuchado, ¿no? Unos tienen una postura, otros otra, porque a veces cuando se toma que el hombre no le hizo caso a la mujer y por qué le hizo caso, ¿no? Otros salen en contra, otros salen a favor. Entonces, el tema aquí es que Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Le pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Y hasta hoy Dios sigue haciendo esa misma pregunta. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el líder del hogar? ¿Dónde está en este tiempo el líder del hogar? Cualquier liderazgo que no hagamos primero en nuestra casa, lo que pretendamos hacer fuera de nuestra casa será un fracaso. El principal liderazgo que Dios le ha dado al hombre es su casa, ¿no? El principal liderazgo, y eso lo vemos desde el principio. Dios le delegó, Dios le dio la responsabilidad de su hogar, de su casa. La pregunta que hasta hoy se está haciendo, ¿dónde están esos líderes? ¿Dónde está Claro, Adán? ¿No? claro. Dios pues sigue preguntando. O bueno, la pregunta que él hizo en el huerto hace eco hasta el día de hoy y nos alcanza a todos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué no salimos de esa posición? Si hacemos un poco de memoria, Adán, varón, le hizo caso a su mujer. A él le pusieron lo que dijo Dios y lo que dijo su esposa. Él prefirió lo que dijo su esposa. Muchos pues se centran en la figura, bueno, es que la mujer lo hizo pecar y todo eso. Pero es que el hombre fue movido a hacerle más caso a su mujer. Miren ese punto. Para que la serpiente se acercara a Adán, tuvo que hacerlo a través de su mujer. La serpiente directamente pareciera ser que no hubiera tenido éxito si lo hacía así, pero su éxito radica en que lo hizo a través de su mujer. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que nuestra mujer es nuestra debilidad? No, nuestra mujer siempre será nuestra preferencia. No lo veamos como algo malo o satánico. Por eso lo importante de tener una esposa lavada por la palabra. Cuando hemos leído, ¿no? En el episodio anterior, ¿no? De así como Cristo presentó a la iglesia, ¿no? Santificándola, dice, lavándola por el lavamiento de la palabra. Asimismo los maridos hacemos lo mismo con nuestras esposas, presentándolas limpias. ¿Y cómo se presenta limpia? Haciendo un trabajo. Por eso es que él le puso en un huerto. Y el hogar es un huerto para que lo labrara, para que lo trabajara, para que lo limpiara, porque el labrar la tierra conlleva una etapa de limpieza. Y bueno, tal vez alguna mujer dirá, ¿y este qué va a limpiarme a mí si yo estoy mejor que él? Podría haber esos casos. Bueno, hay que dar tiempo, porque la labor de limpieza dentro de la sola carne es para el hombre. Y Pablo usa ese ejemplo de Cristo con la iglesia como del varón con la varona, con la mujer. Es el hombre el que se encarga de lavar a su esposa. Y ese es un misterio muy, muy importante que se tiene que meditar. No rápidamente rechaces lo que te estoy diciendo. Medítalo, estúdialo. Es muy importante que entendamos que hay una labor de limpieza, de labrar esa tierra que es tu esposa y tus hijos. Y también dice, pues no, que tenemos que cuidarlo. O sea, poner un cerco. Tu matrimonio, tu sola carne,
Es un huerto que necesita ser cercado, poner un cerco perimétrico, un vallado, muro o antemuro, como lo quieras ver, pero algo tenemos que poner para que lo que hay afuera no entre. ¿Y qué es lo que no tiene que entrar? Fácil, la voz de la serpiente. El vallado, ¿no? Ya sea natural o espiritual o metafórico, como lo quieras ver, tiene que ser tan fuerte que evite que la voz de la serpiente hable una vez más al oído de tu mujer. Así es, interesante también eso, ¿no? Entonces Dios no estaba preguntando a Adán por el lugar geográfico donde él se encontraba, sino se refería al rol que tiene el hombre dentro del hogar, ¿no? El huerto era la casa de Adán, era su hogar. El hombre se esconde cuando sabe que no está haciendo bien su liderazgo, porque fue lo primero que él hizo, ¿no? Entonces, primeramente necesitamos saber lo que Dios dice, ¿no? Que el esposo está llamado a ser líder, ¿no? En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador, ¿no? Entonces está diciendo claramente que él es la cabeza de su mujer, es el líder de ella, ¿no? Y que verdaderamente también como líder, como cabeza, como el que tiene la responsabilidad, es que gobierna su casa, ¿no? En 1 Timoteo, donde nos dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, ¿no? Que gobierne bien su casa quiere decir que hay un orden. Si en casa lo haces, estás capacitado para hacerlo afuera. Y acá hay algo bien, se podría decir, controversial. En 1 Timoteo 3:5 habla sobre los obispos. Una palabra que no se usa, que nosotros debiéramos usar. Porque la palabra obispo es una palabra bíblica. No es una palabra que tiene un contexto denominacional o institucional. Un obispo es un dirigente sobre una iglesia. Y dice que tiene que gobernar bien su casa, marido de una sola mujer. Y aclara en 1 Timoteo 3:5 que si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Hoy vemos ese desbalance. No vemos, ¿no? En algunos líderes, o se ha hecho endémico, los divorcios. No, eso no está bien. Eso no está permitido por la palabra. Ahora, si me vas a decir, no, pues es que es en ese tiempo, entonces tú dime, ¿cuál de todos los versículos entonces seguiremos modificando para que se amolden al tiempo del siglo XXI? Si nosotros entendemos, y lo hemos repetido una vez, que sus palabras no pasarán. Cuando dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, que ni una coma ni una tilde pasarán. ¿Qué quiere decir? Que es una palabra atemporal. No importa si estamos en el siglo I, en el siglo XI o en el siglo XXI. No importa la manera de vivir de ese tiempo. La palabra sigue en vigencia. No es que la interpreto, porque hay mucha palabra que no se interpreta. Es literal. Pero cada quien entenderá pues como su corazón le dicte. Lo importante es lo que dice la palabra, no lo que diga yo, sino lo que dice la palabra. Dice irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, dirás, bueno, yo no soy dirigente, no soy líder dentro de la congregación, yo solamente sirvo. Bueno, en 1 Timoteo 3:12 también le dice lo mismo a los diáconos, que sepan gobernar, también dice, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras, tanto para el que dirige en la congregación como el que sirve en la congregación. Pero esto de nada sirve si primero no eres un buen dirigente en tu hogar. Si primero no sirves.
en tu hogar. Y ya hemos hablado, el servicio de un dirigente, de un líder, en el cual no se siente menos si encuentra mayor virtud en los que dirige. Más bien hace una cooperación para que la familia siga creciendo, siga desarrollándose. No podemos seguir teniendo liderazgos con el hogar hecho un desastre. Ya, eso tiene que terminar. Si tu hogar no funciona, no hagamos una falsa imagen de nosotros mismos fuera de él. O sea, dirigimos bien todo fuera del hogar, y estoy hablando congregacional, y en la casa, o servimos todo bien en la congregación, pero ¿y en la casa sirves? Ya sea hombre o mujer, ¿eh? Tenemos que romper eso. ¿Por qué? Porque hay bastante engaño. No se puede hablar de matrimonio si no tienes bien fundamentado tu hogar. Y para eso se va a tomar toda una vida. No se aprende todo de la noche a la mañana. Pero Pablo, ¿por qué la puso así? Dice que tengas bien, dirijas bien tu hogar. Eso es la cuna de un liderazgo con propósito. Efectivamente, cuando Dios le da al hombre la responsabilidad de ser el líder, es porque lo capacitó para tomar la iniciativa, para motivar, para facilitar, para dirigir el logro de objetivos comunes en todas y cada una de las áreas que involucran a la familia. Él lo dotó de eso porque de lo contrario pues no le hubiera confiado esa responsabilidad. ¿Cuáles son esas áreas que involucran, no? El área espiritual, emocional, económica y física. En el área espiritual el compromiso es imitar a Jesucristo. El hombre es quien debe modelar el evangelio, la oración, la lectura, la meditación de la palabra, el perdón y la reconciliación, ¿no? Y esto es algo que vemos poco porque normalmente somos las mujeres las que estamos dadas más a la oración, a la meditación de la palabra y esas cosas. Verdaderamente es así, ¿no? Cuando llaman en una iglesia el mayor porcentaje son mujeres, desde ahí empezando. Cuando en los servicios uno puede ver de oración o cualquier otro servicio, hay más mujeres que hombres. Entonces siempre somos las mujeres, ¿no? El hombre es quien debe proveer estabilidad en su hogar, dar un buen trato, vigilar para que haya orden, disciplina, instrucción, educación, diversión, descanso, recreación, inspirar esa confianza, ¿no? Él es quien da el ejemplo en todo momento. Y en el área económica satisface las necesidades de techo, alimento y vestido. El área física, llamado a proteger a los hijos, a la esposa, ¿no? Cuando están, de repente sufren alguna amenaza, algún desastre físico, alguien quiere dañarlos, siempre es el líder, el esposo el que saca, ¿no? la cara por ellos. Entonces, eso es lo que Dios le dio al hombre desde un principio y eso es lo que con el tiempo se ha ido perdiendo. Pero este liderazgo lo debe desarrollar con la participación de la esposa, obviamente. No estamos diciendo que solamente esto, el hombre es solamente el encargado de hacer todo y la mujer no hace nada. No, es un trabajo en equipo, como decíamos, es un trabajo compartido, es un trabajo de coordinación, es un trabajo donde la ayuda idónea también tiene la responsabilidad de orar, de participar en todas las decisiones, con sus opiniones, con su talento, ¿no? En cualquier situación dentro del matrimonio. Entonces, es un trabajo de equipo, pero que siempre, como en toda institución y en todo lugar, hay una cabeza, ¿no? Hay una cabeza que dirige, que saca la cara, que es la que representa, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sí, y acá es importante y pongo énfasis. Oración, intercesión y todas las actividades espirituales igualmente tenemos que hacerlo nosotros. Con eso yo no estoy en contra ni nada. Sin embargo, nosotros como varones también tenemos que dar una cuota extra de demostrar, no solamente con la oración, lo que podemos hacer por nuestra familia. O sea,
de ser buenos proveedores, como lo ha mencionado mi esposa, de ser buenos cuidadores, porque eso viene de Génesis 2:15, que ya lo hemos leído, para labrar y cuidar. No hay mejor manifestación de Cristo que la manifestación física de Él. Y esa manifestación física se la ha encargado al varón. Porque el varón cuida, protege, guarda, limpia, se enfrenta. De acuerdo, bueno, en el primer siglo era el que se enfrentaba a las fieras porque había fieras afuera. Hoy pues hay otro tipo de fieras. Entonces es el varón el que tiene que dar la cara, tiene que dar la talla a los desafíos que tenemos por delante. Ahora, mujer, esposa de un hijo de Dios, tal vez no puedas ver a tu esposo tan espiritual como tú quisieras, pero si tiene esas agallas, esa sagacidad de sacar adelante tu hogar, respétalo. No lo subestimes porque tú oras 2 minutos más que él. Porque eso vemos. Vemos que a veces en la mujer, como la mujer es más dada a la oración, ¿no? Tiene una estadística de tiempo mayor que la del hombre. Y hay mujeres esposas, que desprecian a sus maridos, ¿no? Porque ellas tienen tal vez un poco más de tiempo. O bueno, tal vez lo administran mejor que él. Pero la labor del esposo no puede ser transferible a ella. No puede ser transferible a las esposas. Es una labor única, la del cual cercar y defender, cercar y proteger. Tal vez todavía no ha alcanzado ese nivel, pero si cumple los otros niveles afectivos, económicos, físicos, buen padre, buen esposo. Pero hay mujeres que dicen, bueno, pero es que no es tanto en la congregación y por eso lo vas a menospreciar. No, no está bien. Porque su labor siempre será esa, la de guardar, cuidar y proteger. No menosprecies al varón que tienes en casa. Así es, entonces el esposo, el líder, está llamado a ser siervo. Acuérdense que no fueron sus discípulos de Jesucristo quienes lavaron los pies, sino fue Jesús quien les lavó a los discípulos, dando una muestra y un principio de cómo debe ser un líder, ¿no? Porque hoy en día, pues el término liderazgo se ha invertido, ¿no? Ahora el líder quiere ser servido, pero no quiere servir. Entonces esto mismo pasa en el hogar, ¿no? El liderazgo del esposo, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Como hemos mencionado y queremos hacer énfasis en todo esto, de orar continuamente, de enseñar a su familia la palabra. Vemos que en el antiguo pacto era así, era el líder, la cabeza del hogar, quien daba la instrucción a los hijos, a la familia, ¿no? Daba instrucciones en su casa, el líder es el que motiva, toma decisiones. ¿Y por qué toma buenas decisiones? Porque tiene la sabiduría en esa relación que tiene con Dios, es que él recibe esa sabiduría para poder gobernar, ¿no? Una de las cosas que Salomón le pedía, ¿no? a Dios era sabiduría para gobernar la nación y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que también los líderes deberían de tener, ¿no? Ese deseo de pedir la sabiduría, porque Dios le va a dar a cada uno. Más que ordenar, es un llamado a servir, ¿no? Fue iniciativa de Jesucristo entregar su vida por su iglesia y venir a servirle. El esposo debe ser un buen imitador de Jesucristo y de esta manera ofrecer un amor incondicional, voluntario, fiel y desinteresado para poder edificar, fortalecer y cuidar a su familia. Un buen líder no tendrá dificultad para encontrar una esposa que se sujete voluntariamente y felizmente a su esposo, ¿verdad? Eso es lo vital, que recordemos todas estas cosas, ¿no? Y tengamos siempre un emprendimiento diario, ¿no? De acercarnos a Dios y de encontrar esas respuestas de cómo llegar a que el liderazgo sea más efectivo dentro del hogar, ¿no? Sí. Y en este
En este caso, la esposa debe orar en todo tiempo para que Dios despierte, ¿no? Si hay alguien que, pues, como muchas veces decimos, no es un hombre espiritual, mi esposo no es tan espiritual como quisiera, pues es la responsabilidad tuya, esposa, mujer que me escuchas, de orar en todo momento para que Dios despierte ese verdadero liderazgo de tu esposo y le cedas el espacio para que él pueda liderar. No ocupes el lugar que le pertenece a él. Todos los hombres en su diseño original fueron dotados de cualidades y habilidades para liderar su matrimonio y su hogar. Sin embargo, muchas veces se arrastran situaciones de la niñez que hicieron creer que el hombre no es capaz. Muchas veces el hombre mismo no se siente con esa capacidad, ¿no? Y cuando se encuentran también con alguna mujer que es imponente, que tiene un carácter fuerte, dominante, verdaderamente también ahí hay un desbalance, ¿no? La varón no quiso ocupar el lugar que no le correspondía al tomar una decisión que no debía, ¿no? Eso lo vemos desde el principio. Ella tomó una decisión sin consultar. Y quiso hacer lo que quiso hacer. Entonces también ahí, desde ese momento, se da todo un desorden en cuanto al principio del matrimonio, ¿no? El varón ejerció su liderazgo y ese es el momento donde este liderazgo no ejerció este liderazgo y ese es el momento en que se distorsiona y se debilita, ¿no? Y desde ahí le empieza la famosísima frase, tú eres la culpable de todo, ¿no? Eso es lo que el hombre siempre, tú eres mujer, eres la culpable de todo. Siempre nos están echando la culpa de todo a nosotros, ¿no? Y hasta hoy día vemos esa misma frase, ¿no? Que se escucha. En Génesis 3:12 también vemos algo, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿no? Ni siquiera pudo asumir su propia responsabilidad de la falla, sino que ahí le echó la culpa, ¿no? A la mujer que me diste, ¿no? Desde ahí empieza esa pugna, ese conflicto, ¿no? La mujer que me diste me dio de comer, ¿no? Hay un plan satánico en contra del hombre de abolir su hombría y por consiguiente el liderazgo que Dios puso en sus manos. Hoy en día el término hombre es políticamente incorrecto en algunos lugares del mundo ya. Todos lo sabemos, todo lo que hoy vemos, ¿no? En todos los países. Y necesitamos más que nunca planificar una estrategia para recuperar el liderazgo que con los años se ha ido perdiendo. Es necesario que tomemos conciencia. Y acá hay algo importante, ¿no? También que decir. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado acá significa madurado, alcanzar madurez. Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, encontramos a veces esposos que maltratan en el nombre de Dios a su esposa. Tal vez porque su esposa no sea muy espiritual o no sepa tanto como él de la palabra. Eso está mal. Tú no puedes maltratar a tu cónyuge en nombre de Dios. Tú no puedes decir, bueno, si él no va, yo me voy sin él. ¿Cómo te vas a ir sin él si son uno? ¿O quieres romper el uno? Porque piensan que el matrimonio puede desmembrarse porque uno va más veces a la iglesia que el otro. No, tú no puedes divorciarte o separarte porque tú eres más espiritual que él. No, en ninguna parte de la palabra dice eso. Hoy vemos divorcios hasta por eso. Porque no ven esa espiritualidad que desearían en su cónyuge. Y por eso se separan. No. O porque saben más, el esposo sabe más, entonces dice, no, mi esposa no sabe tanto y tendré que conseguirme a alguien que esté más a mi nivel. Vemos ese tipo de cuestiones tan locas, que solamente en el mundo sucedían, pero ahora está sucediendo acá.
como que dicen que no somos compatibles, ¿no? En nuestros llamados. O sea, como en el mundo podríamos decir, bueno, no somos tan compatibles porque yo soy abogado y tú eres enfermera. Así. Ahora, eso trasládalo en un ambiente cristiano. Hay gente que ha llegado a creer que porque sabe un poco más, ora un poco más, o el Espíritu Santo lo usa más que el cónyuge, entonces como que tiene derecho para disminuir al esposo o a la esposa, tratarlo como menos. No. Acá dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesucristo anduvo en el mandamiento del amor. Y el amor no quiere decir solamente que te paso por alto las cosas, sino que encuentro la capacidad sobrenatural de Dios en mí por el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Encuentro la capacidad de Dios de ver en mi cónyuge con el tiempo lo que Dios ha planificado, de ver en mi cónyuge y valorar lo que él es hoy, no lo que tú quieres que sea mañana, sino lo que es hoy. El amor de Dios valora lo que eres hoy. Muchos hablan de futuro, se han acostumbrado a hablar de que no, es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, correcto, pero eso dilo dentro de un hogar. Tenemos que primero amar lo que es hoy para amar correctamente lo que va a ser mañana. Así es. Entonces, todo comienza en casa, ¿no? Si el hombre ya empieza a ejercer su verdadero liderazgo, ¿no? Entonces, obviamente, habrán mejores líderes en la sociedad y en la nación, ¿no? Porque acordémonos lo que nos dice que porque si alguno no provee, dice, para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense cómo es denominado aquel líder que no cumple con ¿no? Con proveer para su casa, ¿no? Y no se trata simplemente de proveer las cosas económicas, sino en todas las áreas que ya hemos mencionado, ¿no? El líder tiene que ir siempre adelante. El líder siempre tiene que ser aquel que motive y dé ejemplo, ¿no? Y termino con la frase que había empezado. Muy buena. Un liderazgo amoroso dentro del hogar traerá una sujeción voluntaria. No se olviden de esto. Un liderazgo amoroso dentro del hogar traerá una sujeción voluntaria. Varones, líder, cabeza de hogar que me escuchas, si tú empiezas a envolverte de esta palabra, a tratar de entender lo que Dios quiere para ti dentro de tu hogar y actuar con ese amor de Dios, yo te aseguro que todos los problemas que puedan haber en tu hogar van a ser disipados, porque el amor todo lo puede. Amén. Así que oramos por cada líder, por cada cabeza del hogar, para que sea ejerciendo aquel liderazgo que desde el principio ha sido entregado en él. La responsabilidad que cada varón tiene en su hogar se ha despertado en su espíritu para que pueda ejercerlo de manera eficaz, de manera precisa y con el amor del Padre, con ese amor que Él nos ha derramado en nuestros corazones. Les bendigo cada matrimonio, cada hogar en esta hora. Y también no sin antes pedirles que se suscriban, que compartan estos temas. Y bueno, hasta la próxima, entonces nos encontraremos con un nuevo tema. Amén. Bendiciones a todos. Adiós.